Gracias, Padre. Te bendecimos, Padre. Señora, declaramos que tú tienes algo para nosotros, Señor. Que tú vas a revelar, Señor, algo que tal vez nunca antes habíamos visto o pensado, Señor. Declaramos, Señor, que todo viene de ti. Señor, que tú eres un Dios de verdad, Señor. Que tú eres un Dios, Señor, poderoso y que puede revelar cosas nuevas, Señor. Y Señor, y si tal vez ya hemos escuchado la palabra, Señor, tú vas a hacer algo diferente en nosotros que nunca antes has hecho, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ah, estuve estudiando un poquito los últimos días y no sabía de qué hablar. Bueno, sí sabía, pero no sabía. Y y apenas ya tenía el mensaje, pero el Señor todavía no había terminado conmigo. Y vamos a empezar con algo que me pasó desde la semana pasada. El, ah, la semana pasada estaba comiendo con una de mis amigas y ella me decía, ¿por qué mi vida es como es? Porque toda mi vida he estado enferma. Ella sale de una enfermedad y entra otra y entra otra y entra otra. Y ella me decía, ¿por qué? Y me puse a pensar y me fui con eso y dije, Señor, ¿por qué? Porque hay mucha gente que está así. Se va de una enfermedad, sale de una cuando ya está en otra. Y así estuve. Y estuve meditando en eso y el Señor me llevó a Efesios 6:12. Entonces vamos a ir ahí. Y es una palabra que ya todos las hemos escuchado, pero, ok. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, cuando yo oraba y decía, Señor, ¿por qué ella tiene tantas enfermedades? Y es de mi misma edad y ha pasado por mucho más que yo creo que ustedes. Ha tenido una enfermedad tras otra, tras otra. O sea, nunca puede decir, qué bueno es la vida, porque siempre está metido en algo. Y entonces, cuando el Señor me llevó a eso, me dijo, eso, por lo que ellos están pasando, no es simplemente una enfermedad, no es una cosa más. Es más profundo que una enfermedad, es más profundo que no sé, un resfriado. Y me llevó a esta palabra y fue cuando me entendí que las cosas que ella tiene, los problemas que ella tiene, vienen más profundo. ¿Sí me entiende? Y es donde para mí fue una revelación porque yo no sabía, bueno, sí sabía, ¿verdad? Pero muchas veces lo repetimos, pero no lo entendemos. Y cuando Dios me reveló que en su familia había algo más profundo que enfermedades, fue cuando Dios me dijo, tienes que ir a hablar con su mamá. Y entonces fui a su casa, le hablé a su mamá, le dije que me gustaría hablar con ella. Fui a su casa y llegué y le pregunté a la señora y le dije, ok, pregunta, ¿usted alguna vez ha, no sé, visitado a un brujo, a una hechicería? Porque cuando Dios me decía, es algo más profundo, a eso yo pensaba, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, que yo sepa, no, le dije, es que usted se tiene que acordar, hay algo más que lo que vemos. No es una enfermedad más. Y entonces me dijo no, y entonces yo decía, es que es algo más, tengo que seguir preguntando. Entonces le dije, ¿y su mamá? ¿Su mamá alguna vez visitó a algún brujo, visitó a, no sé, que le leyeran las cartas, que no sé? Y ella me decía, la verdad, no sé. Y yo, bueno, le dije, ok, esto es lo que yo estoy pensando, esto es lo que yo pienso que Dios me ha revelado y se lo voy a decir. Le digo, ustedes están bajo una maldición. Le digo, y alguien la tiene que quebrar, porque si usted no la quiebra, sus hijos la van a tener, los hijos de sus hijos la van a tener, y nunca se va a parar hasta que alguien la pare. Y entonces ella se quedó en shock, y no sabía qué decirme. Y le dije, ¿usted está segura que usted no ha visto, no sé, un brujo o ha hecho un pacto con el diablo o algo así? Y ella me dice, no, pero ahorita que me dijiste eso de que va a pasar de mis hijos a mis hijos,
dice, me acordé de una cosa. Dice, hace 21 años, dice, yo estaba embarazada y había trabajado todo el día, dice. Y mi mamá se había enfermado y había dado el hospital. Dice, y ya era tarde, eran como las 11, las 12 de la noche. Yo había trabajado todo el día, llegué a la casa y me dijeron que mi mamá estaba en el hospital. Dice, y yo estaba embarazada, estaba cansada y ella vivía en Los Ángeles en el tiempo. Y me dice, y allá casi nadie tiene carro, en esos años casi nadie tenía carro y tenías que ir de autobús, entonces que tenías que caminar al autobús. Dice, yo no quería caminar a medianoche y estaba cansada. Dice, y se me hizo fácil quedarme en la casa e ir a visitar a mi mamá el otro día. Entonces ella se levantó el otro día y fue a visitar a su mamá. Y cuando llegó, su mamá estaba enojada y su mamá la maldijo. Su mamá le dijo, maldita eres por no venir a verme. Y todo lo que tú hagas es maldito y toda tu vida vas a ser maldita. En un momento de enojo, su mamá maldijo a toda su generación. Y cuando ella me dijo eso llegó como la presencia de Dios y yo dije, wow, eso es lo que Dios me quería decir. Ya no se trata más de una enfermedad que miramos una enfermedad y decimos, no, pobrecito, está enfermo, vamos a orar para que se sane. Ya no tienes que orar por la sanidad, tienes que orar que se vaya eso, esa maldición que alguien puso en esa persona. Y entonces ella me empezó a platicar y me empezó a decir, y yo también, o sea, me puse a ver que la señora toda su vida ha sido maltratada. Ella desde joven hasta la fecha está tomando medicamentos para la depresión. Y yo le dije, usted tiene que hacer unas declaraciones de poder. Le dije, usted tiene que declarar que usted ya no está enferma. Usted tiene que quebrar esa maldición que su propia madre le puso en nosotros mismos. Y de esto me acordé en Santiago 3:10, dice, de una misma boca sale bendición y maldición. Y nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra boca. Si usted simplemente supiera el poder que tiene su boca. La mamá de esta señora no sabía lo que estaba haciendo. Y es como cuando mataron a Jesús y Jesús dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Es lo mismo. Si ellos supieran que estaban matando al Hijo de Dios, no lo hubieran matado. Es lo mismo. No sabemos lo que estamos haciendo y por eso es muy necesario saber lo que dice Dios de nosotros. Cuando no sabemos lo que dice Dios de nosotros es cuando metemos la pata y podemos destruir muchas cosas. Y entonces también le digo, ella me decía, ok, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer? Le dije, usted tiene que declarar que usted no está enferma y usted quiebra esa maldición que su madre le puso. Usted tiene que perdonar a su mamá también y no tener ningún rencor. Y yo le traté de explicar, pero era súper difícil porque no me entendía muy bien. Y le dije, usted no tiene que maldecir a su mamá, usted simplemente bendiga a su mamá. No importa, ahora usted ya se dio cuenta, usted ya se le abrieron sus ojos y ya sabe que lo que pasó, pero usted no la va a maldecir, usted la va a bendecir. Le dije, usted tiene que bendecir a su mamá, porque la señora lo que hizo, no sabía lo que había hecho. Y en Oseas dice que el pueblo de Dios, vamos a ir ahí a ver, Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando tú sabes, el conocimiento es cuando tú conoces algo y es lo mismo que cuando tú sabes algo. El saber, el conocer, es casi lo mismo. Entonces aquí Dios dice que su pueblo no tenía conocimiento y la iglesia de hoy está casi igual. Tiene tantos problemas porque no sabe quiénes son. Si tan solo tú supieras quién eres, no tuvieras los problemas que tuvieras. Y no te la llevarías contra la persona, porque ya no es contra la persona. Y la señora, yo sentí que la señora como que la agarró contra su mamá. Y decir, ¿por qué mi mamá me hizo eso? Y
o sea, y tenemos usted se tiene que dar cuenta que cuando usted dice la verdad, el enemigo va a atacar con otra mentira. Y entonces en el momento que yo le dije, usted tiene que perdonar a su mamá, usted tiene que quebrar esa maldición, el enemigo le dijo, es la culpa de tu mamá. Y yo le dije, no es la culpa de su mamá, porque su mamá no sabía. Le digo, pero usted ya sabe y usted no puede hacer el mismo error. Y entonces, para mí eso fue muy, muy, muy impresionante. Y Juan 8:32 dice, y conoceráis la verdad, y la verdad te hará libre. Y yo le dije, en el momento que yo le dije eso, ella reconoció, ¿sí me entiende? Ella reconoció que algo en su vida estaba mal y hasta ese momento supo que era. Entonces ella no tenía, como ella no tenía el conocimiento, porque dice, y conoceráis la verdad. Ella no sabía la verdad de las cosas de Dios y ahora ya lo sabe. Entonces, Oseas dice, mi pueblo fue destruido por la falta del conocimiento. Y si ustedes se acuerdan, la Biblia dice que Satanás vino a matar, robar y destruir. Entonces, ¿quién destruyó al pueblo de Dios? No fue una persona, fue Satanás, porque él a eso vino. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Y yo le trataba de explicar esto a la señora porque, o sea, se le llenó la mente y no sabía ella qué decir. Y yo le decía, usted tiene que creer que usted es hija de Dios. Le digo, y una hija de Dios. Le dije, ok, Dios es el rey y usted es su hija. Le digo, y estábamos viendo en Discovery Channel la vida como del rey ahorita que nació el niño chiquito. No sé si sepan de eso, que el niño con tiempo va a llegar a ser el rey. Y el niño hasta ahorita tiene el poder. Si el niño dice, eso no se hace, eso no se hace. Porque el niño es de la realeza. Porque sus padres y sus abuelos son reyes. O sea, lo que diga el niño se hace. Y nosotros somos como esos niños. No somos los reyes de reyes, pero somos pequeñitos reyes. ¿Sí me entiende? Si nosotros decimos algo, el enemigo, y es que tú tienes que saber lo que dices. Si tú sabes con conocimiento, si tú sabes que en el momento que tú lo dices el diablo se va a ir, no tienes por qué tener miedo. Porque el diablo conoce la verdad, pero te quiere echar la mentira. Cuando tú dices, tú eres sano en el nombre de Jesús, lo tienes que decir en el nombre de Jesús, porque no puedes decir, eres sano, porque ¿a quién le estás dando la credibilidad? A nadie, ¿me entiendes? Tú tienes que decir, eres sano en el nombre de Jesús, porque fue Jesús, no fue nadie más. Y yo se lo trataba de enseñar a la señora y le decía, es que usted tiene, porque ella le decía, yo le dije, usted tiene que declarar que usted es sana, usted tiene que declarar que ya no hay ninguna maldición, usted tiene que declarar paz en su casa. Y le dije, pero usted lo tiene que hacer en el nombre de Jesús. Y ellas son de las personas que son un poquito religiosas. Y me decía, pero ¿por qué tengo que orar así? Y le dije, no es la oración, no repita lo mismo que yo digo. Le digo, pero en todo usted tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Le digo, porque como estábamos hablando con el pastor el viernes, domingo. El domingo pasado, que antes de Jesús habían otras personas que habían sido, que decían que eran el Mesías, que decían que eran líderes, pero cuando se morían, hasta ahí acabó y la gente se volvía a ir y volvía a juntarse con alguien más, con un líder más. Pero cuando vino Jesús, fue totalmente diferente. Porque cuando vino Jesús, la gente sanaba. Y cuando Jesús resucitó, fue cuando la gente se dio cuenta que en realidad era la persona que él decía. Entonces yo le trataba de decir esto a la señora, yo le decía, usted es hija de Dios. Le digo, usted no puede decir, es que estoy enferma y me voy a morir toda mi vida de esta enfermedad. Le dije, el Hijo de Dios tiene tanto poder que se lo está dando a usted también. Le digo, y usted tiene que, me dicen, no, es que tú no entiendes, es que yo no voy a la iglesia, no esto que lo otro. Y le dije, ok, no entiendo. Yo voy a venir con usted una vez a la semana, le dije. Y usted va
a entender, va a tener ese conocimiento de Dios. Y eso también ha sido una falta de la iglesia, porque la iglesia no se ha tomado esa dedicación de ir y seguirle dando ese conocimiento a la persona. Nada más le hablamos de Jesús y que Dios lo ayude. Usted le tiene que estar dando el conocimiento a esa persona, porque si no, esa persona, usted no la va a ayudar. Y yo sé que ya lo hemos hablado, pero es como la casa esa que se limpia de los 7 espíritus. Y usted limpia la casa. A decir, usted va con una persona, le habla de Jesús, la persona lo entiende, la persona lo acepta, y luego usted la deja y le dice que le vaya bien. Aceptó a Jesucristo, es salva y ahí lo deja. Y el año regresa y esa persona está peor que como estaba. ¿Por qué? Porque usted limpió su casa, limpió la persona, limpió su corazón, pero no le estuvo dando ese conocimiento. Y la persona se llenó de cosas peores. El espíritu que antes vivía en esa persona regresó y regresó peor que antes. Y por eso vamos a ir a Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo esas personas que están allá afuera, cómo van a hablar con Dios? ¿Cómo van a tener esa comunicación con Dios si usted no se lo ha dicho? Si usted no lo ha dicho, usted puede tener una comunión con Dios. ¿Cómo? Y dice, ¿y cómo creerán en alguien que no han oído? ¿Cómo van a creer en algo que nunca han escuchado? El conocer algo es que el conocer es lo contrario a la ignorancia. Cuando tú no sabes algo, eres ignorante ante eso. Y estas personas que están allá son ignorantes de Cristo. No conocen, no tienen el conocimiento. No es una palabra insultante, simplemente quiere decir no sabe. La ignorancia es el no saber. Y esas personas que están allá no conocen de Cristo y en realidad la culpa es de nosotros, porque no le hemos hablado a esa persona. Y yo pienso que Dios puede usar a la persona que sea, pero no estamos dispuestos a ir. No estamos dispuestos a decir, ok, yo voy a ir. No estamos dispuestos simplemente yo voy a ir a la iglesia para sentirme mejor. Yo voy a ir a la iglesia porque me gusta ese canto. ¿Y qué demás de las demás personas que en realidad necesitan de Dios? ¿Qué tal de esas personas que en realidad están enfermas y necesitan que alguien les dé libertad? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? El predicar no significa muchas veces el hablar. Si usted puede predicar con sus acciones. Usted puede predicar regalándole a alguien quien lo necesita. Usted puede predicar con muchas cosas, menos con sus palabras. Porque muchas veces nuestra boca insulta en vez de ayudar. Y Dios a mí me ha estado hablando muy fuerte con eso y me dijo, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y yo pienso que eso es para toda la iglesia. Porque muchas veces hablamos y no hacemos nada. Si no tiene algo bueno que decir, mejor no diga nada. Y le digo a usted, ¿por qué? Porque si usted está hablando nada más por hablar, muchas veces dice mentiras, porque nada más está hablando. Nada más, la señora que le dije, la señora maldijo a su hija porque estaba enojada. Muchas veces cuando estamos enojados, decimos lo primero que se nos viene a la mente, sin saber que podemos maldecir a la persona que está a nuestro lado. Y yo le estaba, y después de que hablé con la hija, con la mamá, estuve hablando con la hija y yo le dije a ella y le dije, ok, ya lo hicimos con tu mamá y ahora tú tienes que quebrar esa maldición porque esa maldición también cayó sobre ti. Porque tú, literalmente ella estaba presente, aunque estaba dentro de su mami, ella estaba presente. Y le dije, tú tienes que quebrar con esa maldición también.
Y entonces le dije, haz una lista de las personas que tú has maldecido. Y ella me dice, pero ¿cómo sé si las he maldecido? Le dije, una de las cosas por la que no me gusta la música que escuchas, le digo, porque la música que escuchas muchas veces maldice a la persona. Le digo, no es la canción que está mal, es cuando tú empiezas a pensar, cuando está una canción que está maldiciendo a alguien y tú tienes a alguien en la mente, automáticamente ya maldeciste a esa persona. Y cuando yo le dije eso a ella, ella se quebrantó, porque me dijo, si lo que me estás diciendo es verdad, he maldecido a la mitad del mundo. Y lo hemos hecho muchas veces. Y yo le dije, en una lista me vas a escribir todos los nombres de las personas que tú sabes que has maldecido. Y a una de las personas que no sabes si has maldecido, pues, por si las dudas. Porque el enemigo lo que quiere es buscar una forma de entrar a tu vida. Y si no estás seguro, pero a lo mejor sí, escríbelo, le dije. Y tú vas a renunciar y tú, le digo, y tú vas a decir, Señor, perdóname porque maldecí a esta persona y yo lo bendigo y tú le vas a dar 3 veces más. Le digo, porque tú no puedes maldecir a la gente así. Le digo, porque así como te maldicieron a ti, esa maldición que tú le has dado a esa persona puede afectar a toda su generación. Le digo, el no saber las cosas afecta a mucha gente. Cuando votamos por un presidente y no sabemos en realidad lo que el presidente quiere, y votamos simplemente porque nos gusta, y ya cuando está el presidente hace lo que quiere. Si tú hubieras buscado en realidad cuáles eran las propuestas del presidente, no hubieras votado por esa persona. Y muchos de nosotros hemos hecho ese error. Y en realidad yo pienso que lo que Dios quiere hablar es de la verdad. Dios quiere que tú siempre hables la verdad. Y como dije, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Siempre hay que hablar con la verdad, aunque no sea muy bonito. Y me pasó hace 2, 3 días. Me pasó de que a mí en el trabajo me toca hacer la orden de la troca, o sea, ordenar las cosas. Y tuve un malentendido el viernes y pensé que no lo tenía que hacer. Y me habla el martes y me hablan y me dicen, ¿hiciste la orden de la troca? Y me dije, oh. Mi mente automáticamente ya estaba buscando una mentira que decir. ¿Sí me entiende? O sea, en mi mente ya empecé a decir, ok, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir que estaba enferma, que se me olvidó. ¿Sí me entiende? Nuestra mente automáticamente empieza a buscar una excusa. Y entonces le dije, no, no la hice. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, "Ah, porque... Y lo estuve pensando y me acordé de eso, que Dios quiere que tú digas la verdad. ¿Sí me entiendes? Si tú conoces la verdad, tú ya no puedes decir mentiras. Si a mí alguien me dice, el pastor es carpintero, pero yo sé que él es la persona que limpia las alfombras, nadie me puede mentir y decir, el pastor es carpintero, porque yo sé quién es el pastor. Cuando tú sabes quién eres, no importa lo que la demás gente diga. Y entonces, cuando me pasó esto, le dije, ok, se me olvidó, yo pensé que ya no la tenía que hacer, y me dijo, ok, está bien. Y me quedé así como, wow, ok, está bien. Porque es un error muy grande, porque no ordené el pollo que necesitábamos para la semana. Y si nos quedamos sin pollo, tenemos que cerrar la tienda. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces me dice, ¿en cuánto tiempo puedes estar aquí? Y dije, oh, ya me corrieron. Y le dije, en 20 y 30 minutos. Me dice, te quiero aquí en 20 y 30 minutos. Le dije, ok. Y llegué y no había nadie. No había nadie. Y entro a la oficina y está el mero mero. Y dije, órale, ok. Y entonces simplemente entré, le dije, I'm sorry, se me olvidó, fue mi culpa. Y él me dijo, ¿de qué estás hablando? Le dije, se me olvidó hacer la troca. Me dijo, oh, it's okay. Dice, eso pasa.
Y me quedé, porque las personas con las que había hablado por teléfono me habían gritado. Me habían dicho, tienes que corregir esto ahora. Tienes que ir ahorita y corregir este problema. Entonces cuando yo llegué, dije, ahorita me va a ir como en feria. ¿Sí, verdad? Y, o sea, y esa mentira, eso que me puso a mí el diablo, él me dijo, te van a correr. Eso es lo que el diablo me dijo. ¿Sí me entiende? En mi pensamiento automáticamente yo dije, ya me corrieron. Entonces yo llegué y él me dijo, no es ningún problema. Simplemente hazla y la tienes que mandar por fax. Dije, ok. Y ya en la tarde me habla por teléfono la persona que me había hablado temprano y me dice, ¿sabes qué? Perdón por cómo te hablé en la mañana. Dice, fui muy duro, es que fue mi culpa. Le dije, no, no fue tu culpa, fue mi culpa. Porque yo hubiera preguntado, ¿voy a hacer la troca o no? Y no pregunté, le dije, fue mi culpa, pero está bien. Me dice él, o sea, cuando tú dices la verdad, el enemigo no puede atacarte. ¿Sí me entiende? Si yo hubiera buscado una excusa y decir, no, es que me enfermé y no pude ir a trabajar, o si él me viera, ¿sí me entiende? El enemigo busca una forma con que atacarte. Pero cuando tú dices la verdad, no te puede atacar. Porque ¿de dónde te va a atacar? Por eso, por eso, como estábamos diciendo con el pastor, tú tienes que seguir lo que Dios dice. Y una de las cosas que mucha gente piensa que los mandamientos que Dios nos da son como restricciones. Los mandamientos de Dios no son restricciones. Dios te dice, no lo hagas, porque si lo haces te va a ir mal. Dios no te dice, no lo hagas porque no quiero que seas bendecido. Dios lo dice para que seas bendecido. Y muchas veces decimos, es que es lo que todo el mundo está haciendo. Yo también lo quiero hacer. Y Dios te dice, no lo hagas. Dios no te dice porque no quiere que te diviertas y hagas lo que el mundo dice. Dios te dice que no lo hagas porque Él sabe que va a ser de bendición para ti. Y por eso, a mí me ha tocado muchas veces de que estoy caminando por algún lado y se me viene algo a la mente. Y digo, ¿lo hago o no lo hago? El simple hecho como de orar por una persona, ¿lo hago o no lo hago? Y si lo hago, esa persona se queda impresionada. Porque dice, oye, ¿cómo sabías? Es que yo no sabía. Hasta ese momento tuve la revelación. ¿Sí me entiende? Nosotros tenemos que caminar con la revelación de Dios. Muchas veces, no sé, ¿verdad? Pero muchas veces mentimos porque según suena mejor, pero en realidad suena peor al último. Yo no sé ustedes, pero la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Usted puede hacer, y una de las cosas que a mí Dios me dijo hace unos meses, me dijo, todo lo que tú te pongas en mente, tú lo puedes hacer, porque tú tienes mi mente. Todo lo que tú te pongas en mente, tú lo puedes hacer, porque tú tienes mi mente. Si tú tienes la mente de Cristo, tú puedes hacer todo. Todo, absolutamente todo. A mí me dijo Dios, todo lo que tú hagas va a prosperar. Todo. ¿Por qué? Porque tú tienes la mente de Cristo. Si tú sabes que si te vas por acá te va a ir mal y si te vas por acá te va a ir bien, ya ni siquiera, la Biblia dice que las limitaciones, que los mandamientos y todo eso son para las personas que no buscan de Dios. Porque si buscaran de Dios, no era necesario tener todo eso. A los que caminan derecho, no importa, no, ni siquiera necesitas saber, porque si caminas derecho, ya sabes cuál es lo derecho. Y todos tenemos que entender eso, que muchas veces el pastor nos dice, véngase a la oración, o no haga esto, o no vaya para allá, o no venga para acá, y decimos, no sé, que el pastor no me cae bien, o algo así. Siempre le echamos la culpa a alguien más, ¿sí me entiende? Y la Biblia también dice que nosotros somos soldados de Cristo.
Usted no es soldado de una nación. Usted es soldado de Dios. Cuando yo me he dado cuenta, yo tengo amigos que son soldados de Estados Unidos y antes de que fueran soldados eran unas personas normales. Regresan del campamento y ya son los soldados. ¿Sí me entiende? Con su gorra, con su nombre. Son los soldados. Se comportan diferente, hablan diferente, caminan diferente. Y como soldados de Dios tenemos que ser igual. Usted tiene que caminar diferente. Usted tiene que caminar en el poder de Dios. Usted tiene que hablar en el poder de Dios, hablar las cosas que Dios habla. ¿Sí me entiende? Usted tiene que tener esa mente de Dios. Cuando ellos van al campamento, literalmente le cambian la mente a esa persona. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Usted ya no es un soldado de Estados Unidos, usted es un soldado de Dios. ¿Sí me entiende? Usted tiene que ser transformado por el campamento de Dios, no por el campamento de alguien más. Usted tiene que, yo no sé si me lo captan, pero usted tiene que, muchas personas dicen que no es necesario venir a la iglesia. Pero ¿cómo vas a entender las cosas si no hay nadie a quien escuchar? Es como dice, ¿cómo? Si alguien no habla, es más, si yo no estoy hablando, usted no me escucha. ¿Cómo la gente lo va a escuchar si usted no habla? ¿Cómo la gente va a aprender si no viene a la iglesia? ¿Sí me entiende? Y también la Biblia dice que nosotros somos luz. Y muchas veces nosotros parecemos una luz fundida, un foco fundido. Caminamos todo agüitados. No, es que no me alcanzó el cheque. No, es que tengo unos zapatos muy feos. Caminamos como el diablo nos quiere, no como Dios nos quiere. Y somos la sal del mundo. Nosotros deberemos de ser las personas que le dan sabor a la vida, no el mundo. Muchas veces la gente dice, no, es que el mundo, la música me vuelve loca. A ti lo que te tiene que volver loca es Dios, no la música del mundo. ¿Sí me entiende? Y yo no sé, pero vamos a ir a 1 de Pedro 2:9. Creo que tal vez aquí terminemos, no sé, vamos a ver. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. No eres cualquier linaje, tú eres escogido. Si tú estás aquí es porque Dios te escogió. No estás aquí nada más porque sí. Si estás aquí es porque Dios te escogió. Dice, eres real sacerdocio. No eres cualquier sacerdocio. No eres el sacerdote de aquella iglesia o de esta iglesia. Eres el real sacerdocio de Dios. Dice, eres una nación santa. Mucha gente dice que esta nación es una nación que va para abajo. Y es cierto. Pero tú ya no eres una nación de Estados Unidos. Tu nación ya no es Estados Unidos. Tu nación ya no es México. Eres una nación santa porque tú eres de allá arriba. Por eso eres una nación santa. Porque ya no eres de aquí, eres de allá arriba. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes. Muchas veces anunciamos las cosas que no debemos de anunciar. Tienes que anunciar las virtudes de Dios. Tienes que decir que Dios es bueno. Tienes que decir que Dios es poderoso. Tienes que decir que Dios te puede sanar. Mucha gente dice que Dios tal vez es un Dios malo. Yo he escuchado gente que dice, yo no creo en Dios porque toda mi vida crecí en una iglesia
y mira cómo estoy. Si Dios fuera bueno, no estuviera donde estuviera. Pero y me ha tocado y le he dicho, ¿tú has hecho todo lo que Dios te ha dicho que hagas? No, porque es mi vida. No es cierto. La Biblia dice que si tú reconoces que Jesús murió por ti, ya no eres de ti mismo. Ahora le perteneces a Cristo. Porque Él pagó por ti. Es como cuando alguien es secuestrado. Alguien tiene que pagar para que esa persona sea libre. Jesús en la cruz murió por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Entonces, a la gente que dice, es que es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, si tú reconoces que Jesús murió por ti, no eres de ti mismo. Amén. Ya no eres de ti mismo. No puedes decir, es mi vida, hago lo que quiero. Porque tienes que buscar qué es lo que le agrada a Dios. Porque literalmente tu vida es de Dios. Si a mí me pasa algo y me tienen que venir a rescatar, no sé, ¿me entiendes? Tengo que estar agradecido con la persona que me salvó. Es algo que simplemente pasa. Yo estoy agradecida porque estoy viva por esa persona. Y es igual con Dios. ¿Cómo le enseñamos a Dios que estamos agradecidos? Haciendo lo que Dios dice que hagamos. ¿Sí me entiende? Dice anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Y así, las virtudes de Dios. Usted tiene que bendecir. Como le estaba diciendo, si usted supiera el poder que tiene su boca, no dijera las cosas que dice. Muchas veces usted se maldice a sí mismo. Muchas veces. Yo estaba leyendo un libro de un predicador y dice que una vez ella dijo, una predicadora, y ella dijo, sin mi esposo yo me muero. Su esposo se murió y a los 3 meses ella se estaba muriendo. Porque ella misma se maldijo. En el momento suena muy romántico, dice ella. En ese momento suena muy romántico. ¡Wow! Mi esposo. Dice, pero ella misma se automaldició con su boca. Usted tiene que, todo lo que usted diga, usted tiene que pensarlo. Porque usted puede maldecir a sus hijos, puede maldecir a su vecino, puede hasta maldecir a su carro. Carcacha fea que tengo. Usted está maldiciendo a su carro. Y seguro que eso va a terminar siendo una carcacha, porque usted la maldijo. Usted maldijo su carro. Maldecimos muchas cosas y tenemos que pensar en lo que decimos. Usted ya no puede simplemente decir lo que quiera. Usted tiene que pensar. Y suena un poquito, mucha gente tal vez se ríe, pero cuando vayas a decir algo, pregúntate qué es lo que diría Dios. ¿Qué es lo que diría Dios? ¿Qué es lo que diría Cristo? Porque si tú tienes la mente de Cristo, tú tienes que pensar qué es lo que Cristo pensaría. Si yo tengo la mente del pastor, yo sé lo que el pastor está pensando. Tú tienes que saber qué es lo que está pensando Cristo de ti. Y cuando tú conoces eso, tú puedes bendecir. Muchos de nosotros maldecimos y no sabemos que maldecimos. Maldecir no es necesariamente el decir malas palabras. El decir cosas negativas, te estás maldiciendo. Hasta ahí vamos a quedar. Dice, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es cualquiera luz. Jesús no es cualquier persona. ¿Sí me entiende? Jesús fue esa persona que vino aquí y perdonaba a las personas. Y cuando las personas perdonaban, sanaban. Su boca tenía el poder. Jesús podía decir, eres sano, y esa persona se sanaba. Y tú tienes que tener esa mente, porque muchas veces la persona no sana por tu mente, porque no tienes la mente de Cristo. Si tú tuvieras la mente de Cristo, hablarás las cosas de Cristo.
Cuando Jesús decía, Jesús tal vez, hay veces ni le preguntaba qué es lo que tenía la persona, simplemente le decía, tus pecados son perdonados. Y esa persona sanaba, porque su palabra tenía el poder. Tu palabra no tiene el poder de Jesús porque la has usado mal. Tu palabra, tu boca puede maldecir. Y muchas veces, porque has maldecido tantas veces, ya no ves la bendición. Has maldecido, has maldecido, has maldecido. Y pocas veces has bendecido. Por eso no ves la bendición. Tú tienes que bendecirte a ti mismo. Todos los días. Todos los días bendecirte a ti mismo. Bendice a tus hijos. Bendice a tus carros. Yo a veces le he hablado a mi carro. Va a sonar menso o tonto, no sé. Pero yo a veces le he hablado a mi carro. Porque a veces la ventana va y se queda a medio camino. Y a veces ya no quiere subir. Y le empiezo a hablar al carro. Le digo, ay, qué bonito carro tengo. Y bien que le funcionan las ventanas. Porque si yo le digo, esta cosa ya no sirve. Y a veces otra cosa también se me inunda arriba. Se liquea. Y a veces sí me molesta. Y digo, ¿por qué no me compro otro carro? Y digo, no, pero Pablo algún día va a decir, Fabi, ¿quieres que te componga tu carro? Amén. Sí, estoy bendiciendo a Pablo y estoy bendiciendo a mi carro. ¿Sí me entiende? Porque Pablo sabe que el ayudar a alguien es bendecir, entonces. I'm just kidding. I'm just kidding. Pero vamos a terminar en 2 de Corintios 5:7. Cinco, 17, perdón. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú en realidad piensas que Cristo murió por ti, ¿qué dice ahí otra vez? De modo que si alguno de ustedes está en Cristo, nueva criatura es. Tú ya no puedes decir las cosas que decías antes. Si ahorita dijiste, he maldecido tanta gente, es como si te hubiera llegado una revelación de Dios y Dios te está diciendo, stop. ¿Sí me entiendes? Porque con el tiempo tu mente se va creciendo como a Cristo. Y ahora, si ahora estás en Cristo, si ahora tienes la mente de Cristo, tú eres una nueva criatura. Ya no puedes hablar como hablabas. Ya no puedes caminar como caminabas. Usted tiene que caminar y tiene que hablar como Dios quiere que hables. Dice, las cosas viejas pasaron. No importa lo que pasó antes. No importa cómo te fue antes. No importa las personas que te maldijeron. Bendícelas. Dice, he aquí, todas cosas son hechas nuevas. Todas. Hasta tú eres hecho nueva. Porque dice que eres una nueva criatura. Tú eres nuevo. Y cuando tú eres nuevo, todo es nuevo. Entonces, quita eso de tu boca. Quita esas maldiciones que has dicho. La Biblia dice que Dios te perdona, pero tú tienes que arrepentirte, pedir perdón de las cosas o las personas que no has perdonado. Y cuando yo hablé con la señora, yo le dije, usted tiene que perdonar a su mamá para que Dios la pueda perdonar a usted. Si alguien la ha lastimado a usted, si alguien le ha dicho las cosas palabrotas, usted tiene que saber quién es usted. Usted tiene que saber que usted es un hijo de Dios. Usted ya no le puede creer las mentiras al diablo. Usted es una nueva persona en Dios.
Usted se tiene que agarrar de esa palabra. Y cuando una persona nueva, un niño recién nacido es una persona nueva. Se mira bonito, corazón nuevo, todo es nuevo. Eso está diciendo, soy una nueva criatura, usted ya no tiene enfermedad. Cuando usted es una nueva criatura, usted ya no tiene depresión. Cuando usted tiene una nueva criatura, ya no tiene problemas. Los problemas que tenía antes se quedaron atrás porque usted es una nueva criatura. Usted es algo nuevo. Cuando usted compra una tele nueva, no tiene errores porque es nueva. Usted es una nueva criatura en Dios. No es cualquier cosa. Usted es nuevo. Y muchas veces nos quedamos con el pensamiento y decimos, es que a mis papás así eran. Mi abuelita se murió de lo mismo, yo también me voy a morir de lo mismo. Usted no está teniendo lo que Dios dice de usted. Cuando usted es una nueva criatura, usted piensa diferente. Usted habla diferente. Usted tiene que cambiar esa boca que muchas veces, en vez de ayudar a alguien, maldecimos a alguien. Esta señora con la que yo estaba hablando, ella me decía, yo tal vez nunca le he dicho a mis hijos que los maldigo. Dice, pero les he hablado muy feo a mis hijos. Les he gritado muy feo. Hay veces cuando estoy enojada les aviento cualquier cosa que se me ponen enfrente. Y yo le dije, usted tiene que cambiar su mentalidad, porque usted es una nueva persona en Cristo. Y ella simplemente se quebró. Y ella me dice, ¿por qué no habías venido antes? Porque es que no nos atrevemos. Yo estoy seguro que hay alguien en su vida que usted sabe que necesita una palabra. Y esa persona la necesita usted. Y simplemente seguimos caminando como si nada. Esa persona, yo le aseguro que su mente ha sido totalmente cambiada. Porque ella me dice, ¿cuándo vas a volver a venir? Es que necesito que... Y tiene dos días que regresé a su casa y me dice, oye, ¿podrías orar por mi casa? Y le dije, tengo una mejor idea. En la iglesia tenemos una cosa que se llama casa de paz. Y ella me dijo, eso es exactamente lo que necesito. Necesito que mi casa esté en paz. Necesito que mi familia esté en paz. Y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Orando por las familias. Va a haber gente que te va a cerrar la puerta, pero hay gente que te necesita. Y a esas gentes es a las que tenemos que ir. Hay tanta gente que nos necesita que simplemente un abrazo hace la diferencia. La señora, yo ni siquiera la toqué y la señora ya estaba llorando. Y ella me dice, es que yo no sé por qué mi iglesia no es como tú. Le dije, es que yo tengo una mentalidad diferente. Y digo, yo no, y ella a veces me dice, cuando quieras venir a la casa, avísame o sea, ella quiere que yo la vaya a visitar. Ella quiere ella simplemente quiere saber que hay alguien que le importa a esa persona. Y a mí me impresiona mucho. La fe de esa señora tal vez es más grande que la fe de nosotros y no está en la iglesia. Cuando yo le dije a la señora, ¿usted cree que Dios la ha sanado? Y ella me dijo, yo sé que Dios ya me sanó. Dice, yo sé que Dios ya libró a toda mi familia. Y ella simplemente me decía, gracias. Gracias por estar aquí. Y déjeme decirle, esa señora abrió totalmente su corazón. Totalmente.
y solamente la fui a visitar una vez. Si Dios puede hacer eso en una visita, ¿qué puede hacer en el resto de su vida? Y por eso, cuando el pastor empezó a hablar de casas de paz, yo dije, eso es lo que Dios tiene para este lugar. Porque ella hasta me ha dicho, me dijo, oye, si cuando quieras venir, dice, podemos ir a visitar a la casa de mi hijo. Y le dije, ok, pero ¿para qué? Dice, es que yo quiero que tú empieces a orar por su casa también. Ya no vas a tener que seguir buscando tú, la gente va a venir ante ti. Tú ya no tienes que buscar, la gente va a venir. Porque la gente está lista para hablar de Dios. Pero no estamos haciendo nada. Nada más venimos a la iglesia y ya al ratito nos cansamos de venir a la iglesia y ya no queremos venir a la iglesia. Y si supiéramos el dolor que le causamos a Dios, no hiciéramos las cosas que hacemos. A Dios le duele cuando tú le dices no. A Dios le duele cuando Él te dice, ves así esto, es que no quiero. A mí Dios me ha hablado fuertemente cuando se trata de creerle a Él. Me dice, has puesto tu confianza en alguien más, menos en mí. Dices que confías en mí, pero no me lo estás enseñando. Y eso a mí me quebrantó, porque es cierto, yo le decía, Señor, yo creo en ti. Yo sé que tú vas a hacer cosas grandes. Pero cuando Dios me decía, ves, haz esto, no iba. Entonces, ¿cómo le enseñaba yo a Dios que en realidad creía en Él si no lo hacemos? Dios no necesariamente habla con el pastor. Dios a mí me ha dado sueños. Me levanto en la noche y digo, wow, ¿qué es eso? De hecho, Dios me advirtió de cuando no hice la troca en el trabajo, porque esa noche yo soñé que yo estaba en el trabajo y dije, ¿por qué hace falta tantas cosas? Y cuando me levanté me hablaron por teléfono, no hiciste la orden de la troca. Dios te puede advertir de las cosas que vienen, pero simplemente no le haces caso. Me ha pasado muchas veces con sueños, a veces los pensamientos. No estamos escuchando la voz de Dios. Y si no estamos escuchando la voz de Dios, mucho menos la vamos a hablar. Y tenemos que aprender a hablar como Dios. Tenemos que aprender a agarrarnos de fuerzas. Y no importa, usted no tiene idea de cómo yo me sentía cuando yo iba a hablar con esta señora. Yo decía, Señor, ¿y qué tal me equivoco? ¿Qué le voy a decir cuando ella me diga, estás loca? No, yo no tengo nada de lo que tú me estás diciendo. Y él simplemente me decía, ve. Y yo le decía, es que, ¿qué tal y estoy mal? Yo misma dudaba de lo que Dios ya me había dicho. Y todos somos iguales. Dios nos dice, haz esto. Y decimos, ok, pero nos quedamos parados. Dios dice, vaya, y dices, ok, pero no vas. Si no estás escuchando la voz de Dios, ¿cómo vas a hablar las cosas de Dios? Tienes que escuchar la voz de Dios para poder hablar. Tú puedes maldecir con tu boca, pero es mucho mejor bendecir. Tú tienes que bendecir a toda persona que se pare enfrente de ti. Bendícela en todo tiempo. Bendice a tus padres, bendice a tus hijos, bendice a tus pastores, bendice al vecino, a todos tienes que bendecir. Porque si tú no bendices, tú estás maldiciendo. O bendices o maldices. Y yo prefiero bendecir.
Yo prefiero hablar las cosas que Dios habla a lo que las personas hablan. Es necesario que la iglesia despierte a las cosas de Dios. Dios no te va a hablar si no estás dispuesto a escuchar. Y es tiempo de cambiar tu mentalidad. Es tiempo, y Dios ha estado hablando muy fuerte conmigo y me ha dicho lo mismo. Tú no vas a llegar a donde yo quiero que llegues si vas sola. Ninguno de ustedes va a llegar a donde Dios quiere que lleguemos si no nos agarramos de Él. Dios me dijo, si tú me agarras de la mano, vamos a llegar muy lejos, muy lejos. Y usted y yo nos tenemos que agarrar de la mano de Dios. Porque agarrándonos de la mano de Dios vamos a ver la gloria de Dios. Usted quiere ver milagros aquí, usted quiere tener ese milagro, usted agárrese de Dios. Queremos ver los milagros aquí, pero no movemos un dedo. Usted agárrese de la mano de Dios y usted va a ver las cosas grandes que Dios tiene para ustedes. A mí Dios me ha dicho que ha derramado el fuego en este lugar, pero no hay gente que le crea de verdad. Si cada uno de ustedes se levanta y le cree a Dios, esta ciudad va a ser cambiada en un año. Pero no nos levantamos, ese es el problema. Creemos, pero no nos levantamos. Decimos que creemos, pero no nos levantamos. Nos tenemos que levantar y dejar que Dios lo haga. Y para mí eso es mi oración. Yo le he dicho, Señor, yo no soy perfecta, no soy la mejor, pero yo quiero que tú hagas cosas grandes por medio de mí. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me cambies. Y todo eso viene cuando escuchamos la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, hablamos lo que Dios habla. Usted nunca va a hablar lo que Dios quiere que hable si usted nunca escucha la voz de Dios. Y mucho menos si no viene a la iglesia. Yo sé que tal vez es algo fuerte, tal vez no es lo que querían, pero Dios quiere que usted se levante en ese poder de Dios. Dios tiene el poder de salvar a cada uno de sus familiares. Dios los puede sanar a cada uno de ustedes, pero usted no se ha levantado por su familia, no se ha levantado por sus hijos, no se ha levantado por usted mismo. Usted tiene que bendecir toda su familia, todos sus hijos, todas sus cosas. Y Dios va a hacer cosas grandes con usted. Dios está haciendo cosas grandes con las personas que se dejan. Si usted no se deja, Dios no va a hacer nada. Y eso es lo que Dios tiene en mi corazón. Y es necesario que todos le abramos nuestro corazón a Dios y decir, Señor, haz lo que tú quieras. Eso es lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Y estoy seguro que Dios quiere que usted se aleje de toda mentira. Si usted sabe que no es lo correcto, aléjese de eso. Si Dios no lo quiere para usted, usted aléjese de eso. Yo sé que tal vez es algo difícil, pero usted tiene que caminar con Dios. Y eso es todo lo que Dios tiene. Si nosotros camináramos en el camino de Dios, si Dios tuviera un mandamiento, este sería, si nada más fuera uno, Él diría, camina en las cosas de Dios. Porque si tú caminas en las cosas de Dios, tú amas a Dios. Porque si tú amas a Dios, tú amas a los que están a tu alrededor.
Si tú caminas en las cosas de Dios, todo lo demás viene. Y tenemos que tener esa mentalidad de Dios. Tenemos que seguir a Dios, no a alguien más. Tenemos que seguir a Dios. Tenemos que caminar en la verdad. Tenemos que caminar en la verdad. No podemos seguir en las mentiras. Aunque sea pequeña la mentira, tenemos que caminar en la verdad. Y yo no sé ustedes, pero eso es todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y creo que es todo lo que Dios les quiere decir a ustedes. ¿Quieres caminar en la verdad? Habla la verdad. Y eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. That's it. Usted se tiene que acordar que usted es un hijo de Dios. ¿Ven? Un hijo de Dios, no un hijo de cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios heredan las cosas de Dios. Usted tiene que tener en su pensamiento que usted es un hijo de Dios en todo momento, en todo tiempo. Y eso es todo. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, nadie nos puede decir quién no somos. Si yo sé quién soy, Pablo no me puede decir quién soy, porque yo sé quién soy. Cuando conoces la verdad, nadie te puede decir una mentira. Y eso es todo. That's it. No tengo nada más. Amén. Pónganse de pie, hermanos. ¿Cuántos recibieron esta noche? ¿Alguien necesita oración en esta noche?